última vez que me encontré en esa situación me costó mucho trabajo asimilarlo. No supe en sí lo que fue, pero hubo algo que me causó bastante inquietud. Vamos a escuchar la historia de José. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Siempre he trabajado por la tarde o por las mañanas. Me resultaba bastante raro que llegara a mi casa por cuestiones de trabajo después de las 7 de la noche. Sin embargo, por cuestiones de sobrepedidos y retraso, terminamos trabajando horas extra prácticamente forzadas a través de la empresa, lo que terminaba por provocar que dejáramos la fábrica y las oficinas allá cerca de las 10 u 11 de la noche algunas veces. Una de esas cuantas decidí que tomaría el transporte público, pues a pesar de ser tan tarde, el transporte de tren eléctrico funcionaría hasta cerca de las 12, debido a que en aquel mes del año se celebraban unas fiestas bastante tradicionales en la ciudad. Tomando el tren estaría más cerca de llegar a mi casa. Asimismo haría que el taxi me cobrara menos, pues lo tomaría más cerca de lo que es la distancia normal al trabajo. Subí en una de las primeras estaciones del tren eléctrico. Tendría que pasar por lo menos 10 o 12 antes de llegar a mi destino. Me tranquilizó el saber que había varias personas abordando en el mismo punto que yo. Igualmente, por el motivo de las fiestas anuales, conforme avanzábamos, las personas iban desalojando poco a poco el transporte. Faltaban unas 4 o 5 estaciones para llegar a mi destino. Ya solo quedaba yo en ese vagón, aunque en el vagón contiguo se veía también una sola persona viajando, mientras que en los demás por lo menos había 2 o 3 personas para hacerse compañía. No le di mucha importancia, pues por lo general había guardias de seguridad esperando en cada una de las estaciones. De repente empecé a notar una sensación pesada. Algo me incomodaba. Sentía como si alguien estuviera viendo fijamente hacia mí. No me imaginaba de dónde venía aquel sentimiento, pues como les digo, prácticamente el vagón estaba vacío. Faltaban solamente 2 estaciones subterráneas más y el tren regresaría a la superficie. En ese momento el sentimiento se agravó. Volteé por encima de mi hombro y noté cómo la mujer del vagón contiguo me observaba fijamente. Su mirada era penetrante e inquietante a la vez, pues su expresión parecía vacía, pero algo en su mirada me hacía sentir algo inquietante dentro de mí. Giré la cabeza para perder el contacto visual, pues sentí que la incomodidad podría ser mutua. No le puse atención a sus ropas, solo noté que en su mayoría vestía de negro. Llegamos a la última estación antes de que yo bajara. Esta era subterránea. Volteé de reojo al vagón donde ella viajaba, y ahora los asientos estaban completamente solos. Lo curioso fue que el tren aún no se detenía por completo, por lo que era prácticamente imposible que la mujer hubiera bajado de él. Lo que se me ocurrió fue simplemente que cuando nuestras miradas se cruzaron, tal como lo había pensado, la incomodidad había sido mutua y prefirió irse a otro vagón con las demás personas. Seguí mi camino esa noche sin inconvenientes, pero lo que restó, no pude quitarme de la mente el sentimiento de incomodidad, aquella inquietud que me provocó haber cruzado las miradas con esa mujer. No me podía quitar de la cabeza aquella expresión vacía. Al día siguiente fue mi día de descanso en el trabajo. Ni siquiera tuve que volver cerca de ahí. Pero cuando le conté lo que había pasado de la noche a mi pareja, inmediatamente noté una expresión de verdadera sorpresa, que se acompañó de algo de inquietud al escuchar que la mujer se hubiera desaparecido. Pasó el fin de semana sin inconvenientes aparentes. Sin embargo, yo aún seguía sin poderme sacar de la mente aquella mirada profunda, inexpresiva, aquel sentimiento helado que me recorría al recordarlo. Era como si cada que cerrara los ojos lo único que se me venía a la mente era la sensación de incomodidad, aquella incomodidad e intranquilidad que había percibido con verla.
Al día siguiente regresé a trabajar y para mi mala fortuna, de nuevo tendríamos que quedarnos hasta muy tarde a terminar los pendientes. De alguna manera nos iban a compensar por las horas extra y el transporte que deberíamos de tomar. Por suerte o no, la larga jornada de trabajo me hizo olvidarme de aquella extraña sensación de los 2 días anteriores. Salimos de la oficina a eso de las 11:30 de la noche y ni por la mente me pasó el encuentro con aquella extraña mujer, pues por simple inercia volví a acudir al tren eléctrico con el objetivo de llegar a mi casa al menor costo y de cierto modo más rápido. Pues aún si tomaba el taxi, la distancia, los desvíos y los semáforos en la ruta harían que llegara aún más tarde. Casi de inmediato, en cuanto entré a la estación, los vagones del tren eléctrico llegaron. Subí en uno de los que estaban más cercanos a la cabina del chofer, acompañado de alrededor de 5 o 6 personas más. De nuevo, conforme avanzaba el trayecto, las personas iban subiendo y bajando de las unidades. Por la hora, era mucho más fácil que bajaran a que subieran. En esta ocasión iba a la mitad del camino. Faltaban alrededor de 5 o 6 estaciones para llegar al destino, cuando sentí que el clima se empezó a volver bastante más helado de lo normal. A pesar de que el tren siempre lleva el aire acondicionado encendido, el frío que se sintió de repente fue bastante más helado de lo que se hubiera sentido en otras ocasiones. Me abracé a mí mismo. Las luces del interior del vagón parpadearon por un momento y me incliné hacia adelante para ver si el chofer, a través de su pequeña puerta, nos haría alguna indicación respecto a alguna falla o algo, pero el hombre ni siquiera se había inmutado. No parecía haber notado alguna falla. Seguía de espaldas hacia mí viendo hacia adelante de la ruta. Volví a mi asiento y como de golpe me llegó un escalofrío que me recorrió toda la espalda desde la base del cuello hasta la zona lumbar, erizándome cada uno de los vellos del cuerpo. Fue en ese momento que la sensación regresó, una gran inquietud e incertidumbre de la que no me podía explicar el motivo, hasta que, cuando giré la cabeza hacia los vagones restantes, justamente en el contiguo hacia mí, noté a una mujer vestida de negro con un cabello tan largo que le cubría parte del rostro y una gran parte del torso. Evité mirarla directamente y traté de concentrarme en mis cosas por el resto del viaje. Por lo menos me quedaban aún 10 minutos más en el transporte. Quería evitar a toda costa encontrar la mirada con aquella persona, pues aunque la última vez que la vi no le puse mucha atención en sus ropas, algo me decía que aquella extraña mujer era la misma cuya mirada me había incomodado por más de un poco rato. Pasaron 2 estaciones en las que pude mantenerme sin voltear a verle, pero el ambiente seguía pesado, denso, con aquella extraña sensación de inquietud. De repente, cuando estaba por llegar a mi destino, la ansiedad de saber que aquella persona había bajado del tren me hizo voltear, como si de una esencia atrayente se tratara, y prácticamente de manera involuntaria, mi mirada se dirigió directamente hacia su rostro. La intranquilidad y la inquietud se intensificaron 10 veces más, y aquella sensación no había querido identificarla, pero ahora podía decirlo sin equivocación alguna. Era miedo. El rostro inexpresivo de aquella mujer que se perdía en la mirada fría y profunda de mis ojos me causaba un temor tan intenso que sin darme cuenta empecé a temblar en mi asiento. Lo supe porque escuché como las llaves que llevaba en mi mochila, que tenía apoyadas sobre mis piernas, empezaron a sonar como si estuviera sacudiéndolas. Sentía un gran pavor de estar viendo aquella mirada profunda, pero no podía evitar perderme en sus ojos. El tren se detuvo con un chillido de las ruedas sobre los rieles, y el sonido de la música que anunciaba la estación siguiente resonaron como un eco lejano sobre mis oídos. A pesar de que no estaba de pie, mis piernas temblaban. No podía despegar mi vista de la suya. Ahora podía verle con mayor detalle. A pesar de que estaba a unos 10 metros en el siguiente vagón, su rostro se dibujaba casi directamente frente al mío. Tenía la piel pálida y los ojos casi tan oscuros como la noche. Sus facciones,
Sorprendentemente eran las de una mujer de unos 20 y tantos, muy bella, pero que causaba intranquilidad el sostenerle la mirada. El tren continuaba avanzando, y cuando pensé que quedaría hipnotizado en aquella extraña mujer y su mirada, las llaves cayeron de mi mochila por los temblores que mis piernas estaban haciendo. El sonido del metal golpeando contra el suelo de alguna manera me hizo romper el trance. Como un reflejo, mi cabeza volteó en dirección hacia las llaves. Casi de inmediato, las recogí para levantarme de un sobresalto. El tiempo había pasado bastante rápido. El tren se detuvo con su chillido en las ruedas y el sonido que mencionaba la estación donde estábamos. Era donde me tenía que bajar. Sin pensarlo, salí de inmediato del vagón con la esperanza de que aquella extraña mujer no me estuviera siguiendo. El sonido de las puertas del tren cerrándose casi en cuanto logré bajar me hicieron voltear. Sobre la ventana del vagón contiguo en el que yo estaba, se dibujaba una silueta de una mujer de piel pálida y cabello oscuro. Su mirada seguía siendo profunda e inquietante, viendo directamente hacia mí. Pero lo que más me inquietó fue que sobre su rostro la expresión ya no era vacía e inexpresiva. No sé si fue por el reflejo de las luces de la estación o alguna refracción dentro del vagón, pero sobre su boca parecía que se dibujaba una sonrisa profunda y perturbadora que cada que la recuerdo me pone la piel de gallina. Eso fue la última vez que abordé el tren eléctrico urbano por las noches, pues la inquietud y el miedo de la mirada que me provocó esa mujer aún permanece dentro de mí, incluso durante el día cuando paso por aquellas estaciones subterráneas. Se me viene a la mente un escalofrío el recordar aquellas noches. Gracias por compartir mi historia. Y así llegamos al final de esta historia. Sin duda una experiencia bastante traumática por la que pasó José. Déjame en los comentarios qué te pareció la historia o si has pasado por una situación similar. En la descripción encontrarás todas nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas. Especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Asimismo, te invito a que nos hagas llegar tus historias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias son tomadas en cuenta y con su debido respeto para nuestras futuras entregas. Le mando un saludo a toda la comunidad en Facebook y en YouTube que nos comentan y nos ayudan a seguir creciendo. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.